Venimos a aprender un poco más de los medicamentos más usados en un servicio de urgencias. Hoy los daremos 4 compañeras de la Corporación Universitaria Adventista de la Facultad de Enfermería del octavo semestre. Mi nombre es Ana María Quiroz y para comenzar vamos a tener en cuenta entonces la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico glicopéptido que tiene como mecanismo de acción ser un bactericida, pero ¿cómo va a lograr eso? Entonces es inhibir la síntesis del ARN bacteriano, ya que se une al último eslabón de la cadena de aminoácidos, específicamente en la alanina, y con ella va a hacer un enlace covalente, evitando que se haga la glicopeptidación, es decir, una unión de azúcares para la formación de la pared bacteriana. Además, va a bloquear la transpeptidación y la carboxipeptidación, haciendo que entre agua y muera la bacteria. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo se va a morir esta bacteria? Es por una explosión, por llamarlo así, de la bacteria, ya que va a entrar demasiado líquido haciendo que la bacteria haga su lisis. Además, se debe tener en cuenta que esto es un paso antes de los antibióticos beta-lactámicos. Para tener más claridad en este tema, vamos a tener que la vancomicina entonces se une al último eslabón de los aminoácidos, en este caso la alanina. ¿Y qué va a causar? Entonces va a causar el bloqueo de la unión de los péptidos, específicamente en el glicano, que es el que hace esta unión, para que entonces no se forme la pared bacteriana que encontramos en este dibujo azul, ¿cierto? Y además de eso, entonces muera, como ya les había dicho, el porqué. Vamos a tener unos usos. Estas solo se van a usar para bacterias gram positivas. Algunos ejemplos de estas pueden ser los enterococos, vamos a tener también los Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, vamos a tener también los Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, entre otros. Y además es importante tener en cuenta que se va a usar cuando los pacientes son alérgicos a los beta-lactámicos. Bueno, esto puede tener unas reacciones adversas también. Entre ellas vamos a tener que la vancomicina puede inducir a una liberación de histamina, lo que nos puede conllevar a la aparición del síndrome de hombre rojo. Este síndrome va a aparecer con unos signos como fiebre, escalofrío, taquicardia sinusal, prurito, sofocos, rash en cara, cuello y parte superior del tronco. Además de eso, vamos a tener una hipotensión por una infusión rápida. Vamos a tener nefrotoxicidad, ototoxicidad y náuseas. Vamos a tener que esta vancomicina puede tener interacción con medicamentos como la colestiramina. No se pueden administrar concomitantes debido a que las resinas pueden absorber cantidades significativas del antibiótico, haciendo que se reduzca su efectividad. Además de eso, es importante tener en cuenta que no se puede administrar concomitante con otros fármacos que sean nefrotóxicos, ya que va a aumentar una nefrotoxicidad y se llamaría nefrotoxicidad aditiva. En la presentación es muy importante tener en cuenta que solo se debe dar oral cuando hay una colitis pseudomembranosa y se va a reconstituir la ampolla. La presentación de la vancomicina viene en una ampolla de 500 miligramos con 10 mililitros. Posterior a esto, entonces vamos a tener también la metoclopramida, muy usado en un servicio de urgencias. Este es un antiemético. ¿Cómo hace su mecanismo de acción? Este aumenta la actividad colinérgica periférica, bien liberando acetilcolina en las terminaciones nerviosas postganglionares y bien aumentando la sensibilidad de los receptores muscarínicos sobre el músculo liso. Además, va a bloquear los receptores dopaminérgicos, específicamente los receptores tipo 2.
en el área de excitación de los quimiorreceptores, sin presentar actividad antipsicótica o tranquilizante. Además, los efectos antieméticos resultan también del antagonismo dopaminérgico central y esto también puede hacer efecto antagonista en los receptores de serotonina que están implicados en las náuseas y el vómito, debido a que estos dos receptores se encuentran en el centro del vómito o centro gatillo. Entonces, los efectos de esta metoclopramida también pueden actuar a nivel del esfínter esofágico. ¿Qué puede hacer allí? Va a aumentar la velocidad para el vaciado gástrico, lo que va a hacer que no se dé una regurgitación. Entonces, en los receptores que va a actuar vamos a encontrar los de dopamina 2 y los de serotonina. Los usos entonces va a ser para la prevención de náuseas y vómito, reflujo gastroesofágico y gastroparesia. Las reacciones adversas de este medicamento son fatiga, somnolencia y sedación. Además de eso, es muy importante tener en cuenta que como está actuando a nivel central, nos puede dar un extrapiramidalismo y también puede haber una presencia de amenorrea. Las interacciones de este fármaco es que pueden aumentar la absorción de otros fármacos en el intestino delgado, como por ejemplo el acetaminofén, el ácido acetilsalicílico, el diazepam, entre otros. Es importante tener en cuenta en el consumo de alcohol, ya que este puede incrementar los efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Además, antagoniza los efectos sobre la motilidad gástrica de la metoclopramida y esto lo hace con la loperamida. Bueno, la presentación de este fármaco va a venir dada por tabletas de 10 miligramos. También vienen dados por gotas de 4 miligramos sobre mililitros y ampollas de 10 miligramos sobre 2 mililitros. Continuando, entonces también vamos a encontrar el nitroprusiato. El nitroprusiato entonces va a ser un vasodilatador. ¿Cómo va a actuar este? Entonces, al ser un vasodilatador, va a actuar directamente en las arteriolas y vénulas, es decir, va a ser mucho más periférico y no va a tener un efecto sobre el sistema nervioso central. Además, la dilatación venosa disminuye el retorno venoso, resultando en una caída del gasto cardíaco, a pesar de un incremento en la frecuencia cardíaca. La dilatación arterial contrarresta el incremento de la resistencia periférica al caer el gasto cardíaco y además de eso va a disminuir el consumo de oxígeno. Vamos a tener en los usos que este va a ser muy utilizado para las crisis hipertensivas, para una hipotensión controlada en anestesia, para insuficiencias cardíacas y además de esto puede mejorar la función ventricular luego de un infarto agudo de miocardio. Además, las reacciones adversas de este fármaco no se pueden dejar atrás porque son muy importantes. Al ser un vasodilatador, lo que va a causar es una hipotensión, palpitaciones, diaforesis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, mareo y molestias retroesternales, porque al recordar que son vasodilatadores vamos a encontrar que la luz va a estar muy aumentada. La luz del vaso, claro está. Las interacciones entonces, ¿cuáles serán? Estos fármacos no se pueden administrar con otros fármacos hipotensores porque esto puede aumentar la potencia de la acción de estos vasodilatadores. Es importante tener en cuenta que este debe protegerse de la luz y dura más o menos 24 horas así protegido de la luz. Además de esto, este también tiene interacciones con la metildopa o la clonidina. La presentación del nitroprusiato va a ser una ampolla de 50 miligramos sobre 2 mililitros y se reconstituye también en dextrosa de 5%. Vamos a tener
también la hidrocortisona. Es un esteroide. El mecanismo de acción va a ser, primero que todo, para entenderlo, debemos de tener en cuenta que los corticosteroides se van a clasificar en dos grupos o en dos categorías en las que vamos a tener los mineralocorticoides y glucocorticoides. En función de su actividad farmacológica primaria, los mineralocorticoides alteran el equilibrio de líquidos y electrolitos, facilitando la reabsorción de sodio y de hidrógeno y la excreción de potasio a nivel del túbulo renal distal, lo que resulta en edema e hipertensión. Los glucocorticoides ejercen algunos efectos mineralocorticoides, pero también implicados en cierto número de otras vías metabólicas, incluyendo la gluconeogénesis, redistribución de la grasa, metabolismo de las proteínas y el equilibrio del calcio. Teniendo en cuenta esto, entonces la hidrocortisona va a poseer ambas acciones, tanto la mineralocorticoide como la glucocorticoide. Las acciones antiinflamatorias de los corticoides se deben a sus efectos sobre las proteínas inhibidoras de la fosfolipasa 2, colectivamente llamadas lipocortinas. Las lipocortinas a su vez controlan la biosíntesis de medidores potentes de la inflamación, tales como las prostaglandinas y los leucotrienos, mediante la inhibición de la liberación de la molécula precursora de ácido araquidónico, y además esto nos puede hacer un efecto en el retraso de la identificación de toda la parte de la línea blanca. Por eso estos pacientes se pueden encontrar en muchos casos con el uso progresivo autoinmunes o se les bajan las defensas, por llamarlo así. Entonces, pueden haber muchos usos en los que vamos a encontrar que se usa para una insuficiencia suprarrenal, tratamiento de la insuficiencia suprarrenal agudo. Vamos a tener para una condición inflamatoria de la región anorrectal, enfermedades inflamatorias del intestino, ya sea una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Vamos a tener que se usa también para trastornos reumáticos, que se usa también para lupus eritematoso sistémico, para inflamaciones no reumáticas. Vamos a tener que se usa para el tratamiento del túnel carpiano, pero como un coayudante. Vamos a tener que se usa para tratamientos de trastornos alérgicos, incluyendo las reacciones anafilácticas, reacciones de hipersensibilidad al fármaco, rinitis alérgica, urticaria, y tratamiento de condiciones inflamatorias respiratorias. Las reacciones adversas de este fármaco va a ser la preparación. Las preparaciones tópicas por lo general pueden estar asociados a efectos adversos más locales, incluyendo el prurito, la cerosis, irritación, foliculitis, erupciones, hipopigmentación de la piel, dermatitis, atrofia de la piel, estrías, entre otros efectos. La administración a corto plazo de grandes dosis normalmente no causa efectos adversos, pero la administración a largo plazo puede conducir a una atrofia de la corteza suprarrenal y el agotamiento generalizado de proteínas. Entonces, este medicamento también puede hacer interacción con barbitúricos, la fenitoína, las carbamazepinas, la rifampicina, y pueden aumentar el metabolismo de los glucocorticoides. Las dosis de la hidrocortisona sistémica pueden requerir un ajuste si se inician o son retiradas de estos agentes durante la terapia con corticosteroides. Además, es importante tener en cuenta el riesgo de gastritis o úlceras gastrointestinales debido a los agentes antiinflamatorios no esteroideos como los AINES, que pueden aumentar con la administración de corticosteroides. La presentación van a ser por loción al 0.5%, que puede ser de 15, 20, 30 y 60 mililitros, o cremas al 1%, que pueden venir por 15, 20 y 30 gramos.
Continuaremos con los otros medicamentos más usados en urgencias. La prednisolona es un glucocorticoide. Lo podemos encontrar en tabletas de 5 miligramos y gotas de 10 mililitros para administración vía oral. Las indicaciones para este medicamento son enfermedades reumáticas, inflamatorias, vasculitis y otras enfermedades autoinmunes y alérgicas, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome nefrótico, shock, diestrés respiratorio en el adulto. Podemos utilizar como coayudante en terapias antineoplásicas. Como mecanismo de acción, la prednisolona ejerce su mecanismo a través de la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas y los leucotrienos, sustancias que median en los procesos vasculares y celulares de la inflamación, así como en la respuesta inmunológica. Eso se traduce en que reduce la vasodilatación y disminuye el exudado en el fluido, la actividad leucocitaria, la agregación y la desgranulación de los neutrófilos, la liberación de enzimas hidrolíticas por los lisosomas, la producción de radicales libres de tipo superóxido y el número de vasos sanguíneos en los procesos crónicos. Las dos acciones corresponden en un mismo mecanismo que consiste en la inhibición de síntesis de la fosfolipasa A2, enzimas que liberan los ácidos grasos poliinsaturados, precursores de las prostaglandinas y los leucotrienos. Las contraindicaciones para administrar este medicamento serían que el paciente sea hipersensible a la prednisolona o a algunos otros glucocorticoides. Las recomendaciones que podemos dar cuando vamos a administrar este medicamento sería que debemos tener en cuenta que la prednisolona y sus derivados como el fosfato sódico, el tebutato y el acetato tienen poca actividad mineralocorticoide y por lo tanto no son útiles para el tratamiento de una insuficiencia adrenal. No se debe suspender este medicamento bruscamente si el tratamiento con el paciente ha sido prolongado, por lo cual se debe disminuir progresivamente las dosis. Se debe aumentar la dosis requerida de los anticoagulantes orales porque este medicamento disminuye esta y disminuye el efecto del pancuronio y el bencuronio. Como reacción adversa de la prednisolona podemos observar en estos pacientes es el síndrome de Cushing, cambios en la piel como atrofia cutánea, estrías, acné, equimosis y petequias, enlentecimiento de las cicatrizaciones de las heridas, leucocitosis, trombocitosis y aumento del riesgo de trombocitosis. Podemos observar también osteoporosis por esteroides y en casos graves riesgo de fractura. El siguiente medicamento es la amiodarona. La amiodarona la podemos encontrar en presentaciones como comprimidos de 200 miligramos y ampollas de 150 miligramos en 3 mililitros. Las indicaciones para este medicamento serían el tratamiento y prevención de la taquicardia paroxística supraventricular, el síndrome de Wolff-Parkinson-White y fibrilación flúter y auricular, taquicardia ventricular y paroxística resistente a otras terapias, y es al mismo tiempo un antiarrítmico de amplio espectro y un potente vasodilatador. Como mecanismo de acción de este medicamento encontramos que ejerce una acción directa sobre el miocardio, retrasando la despolarización y aumentando la duración del potencial de acción. Inhibe de forma no competitiva los receptores alfa y beta y posee propiedades vagolíticas y bloqueantes de calcio. Como contraindicaciones para la administración de este medicamento sería que el paciente presente una hipotensión arterial grave, un colapso cardiovascular, una hipotensión, insuficiencia respiratoria grave, miocardiopatía o insuficiencia cardíaca y trastornos de la conducción. Debemos tener en cuenta que la administración de amiodarona con alimentos incrementa la velocidad y la cantidad absorbida de esta y por la vía intravenosa se empleará cuando sea necesaria una respuesta rápida. Debe utilizarse en unidades con medios adecuados para la monitorización cardíaca y reanimación cardiopulmonar.
Las reacciones adversas que debemos tener en cuenta que pueden aparecer en estos pacientes podrían ser bradicardia, hipo o hipertiroidismo, microdepósitos corneales, náuseas, vómitos, alteración del gusto y elevación de las transaminasas al inicio del tratamiento. Las reacciones en lugar de la inyección podrían ser como dolor, eritema, edema, necrosis, extravasación, infiltración, inflamación, induración o tromboflebitis, flebitis, celulitis, infección, cambios en la pigmentación y disminución de la presión sanguínea. Por eso se debería administrar por un PIC. El siguiente medicamento es la atropina. La atropina viene en ampolla de 1 miligramo por 1 mililitro. Indicaciones: como medicación preanestésica para evitar reacciones asociadas a la intubación traqueal y a la manipulación quirúrgica. Para aliviar los efectos muscarínicos de la neostigmina, cuando se administra tras la intervención quirúrgica para contrarrestar los relajantes musculares no despolarizantes. Como tratamiento de la bradicardia con compromiso hemodinámico o el bloqueo auriculoventricular, debido a un tono vagal excesivo en situación de urgencia. Reanimación cardiopulmonar tras la bradicardia sintomática y el bloqueo auriculoventricular. También lo podemos usar como antídoto tras una sobredosis o intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa o organofosforados, carbamatos y setas muscarínicas. Como mecanismo de acción, este estimula el sistema nervioso central y después lo deprime. Tiene acciones antiespasmódicas sobre el músculo liso. Reduce secreciones, especialmente las salivales y las bronquiales. Reduce la transpiración, deprime el vago e incrementa así la frecuencia cardíaca. Algunas contraindicaciones para este medicamento serían una enfermedad obstructiva del tracto intestinal, uropatía obstructiva, atonía intestinal o pacientes ancianos o debilitados. Las reacciones adversas de este medicamento podría presentar serían excitación, descoordinación, confusión mental o alucinaciones, especialmente en dosis alta. Hipertermia, alteraciones visuales como midriasis, inhibición de la acomodación, visión borrosa, fotofobia, taquicardia, algunas arritmias, exacerbación transitoria de la bradicardia, rubefacción, secreciones bronquiales reducidas, sequedad en la boca y dificultad para reducir, hablar y la sed. Inhibición parasimpática del tubo digestivo como estreñimiento y reflujo y inhibición de la secreción gástrica. La furosemida viene con comprimidos de 40 miligramos y ampollas de 20 miligramos en 2 mililitros y 250 miligramos en 25 mililitros. La indicación de este medicamento sería cuando el paciente presenta edema, insuficiencia renal crónica e hipertensión arterial. El mecanismo de este medicamento es un diurético de asa que bloquea el sistema de transporte de sodio, cloro y potasio en la rama ascendente de la asa de Henle, aumentando la expresión de sodio, cloro. Las contraindicaciones para la furosemida serían historia de diabetes mellitus o gota, pacientes alérgicos a otros derivados de las sulfonamidas. Los efectos hipotensores y natriuréticos de furosemida pueden ser inhibidos por AINE y es posible que sea necesario incrementar la dosis de la furosemida. Hay que monitorizar los niveles séricos de potasio regularmente y administrar suplementos de cloruro de potasio si es necesario. Como recomendación, este medicamento, cuando lo administramos vía oral, debe ser con el estómago vacío y debemos tener en cuenta que estos comprimidos se deben tragar, no deben ser masticados y deben darse con suficientemente agua. Se debe infundir, la infusión debe ser lentamente, a velocidad no superior a 4 miligramos por minuto. Por otra parte, los pacientes con insuficiencia renal grave se recomienda que la velocidad de infusión no exceda los 2.5 miligramos por minuto y no se debe administrar en forma de bolos intravenosos. En la administración intramuscular se utilizará cuando la administración oral o intravenosa no sea posible, o sea, de último recurso, y no se recomienda esta vía en situaciones agudas
de edema pulmonar. Algunas reacciones adversas que podemos observar en estos pacientes cuando se les administra este medicamento serían que se pueden deshidratar rápidamente, hipotensión, alcalosis hipoclorémica e hipocalémica son frecuentes, aunque la hipercalémica puede ocurrir cuando se administra también suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio. Bueno, a mí me tocaron 4 medicamentos que son el ácido valproico, el diclofenaco, el haloperidol y la morfina. Les voy a hablar entonces sobre el ácido valproico. Entonces, el ácido valproico es un antiepiléptico. Su mecanismo de acción es que aumenta los niveles cerebrales en GABA y disminuye los aminoácidos excitatorios y modifica la conducción del potasio. Está indicado en tratamiento de las ausencias convulsivas, convulsiones mioclónicas o hipoclónicas o epilépticas y profilaxis de migraña. Las contraindicaciones es hipersensibilidad al medicamento, hepatitis aguda o crónica, antecedentes personales y familiares de porfiria hepática, hepatopatía previa o actual, difusión grave de hígado o páncreas. Las reacciones adversas a ese medicamento son anemia, trombocitopenia, aumento de peso, temblor, trastornos extrapiramidales, estupor, somnolencia, convulsiones, fallo de memoria, entre otros. Los cuidados de enfermería para administrar ese medicamento son controlar los signos vitales, controlar la saturación del oxígeno y monitorear el estado de hidratación del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la morfina, que es un opioide, es un analgésico agonista de los receptores opiáceos MIO y en menor grado de los kappas. Este actúa en el sistema nervioso central. Está indicado en procesos dolorosos de gran intensidad, dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, para los pacientes que presentan mucho dolor en el momento de salir de una cirugía grande y pues, dolor crónico y postoperatorio. Bueno, las contraindicaciones para administrar la morfina son hipersensibilidad al medicamento, que el paciente tenga depresión del sistema respiratorio, presión intracraneana elevada, que tenga sospecha de un hileo paralítico, abdomen agudo, vaciado gástrico tardío. Las precauciones para administrar la morfina son reducir la dosis en ancianos, para pacientes con hipotiroidismo hay que tener gran precaución, insuficiencia adrenocortical o shock, precauciones en trastorno convulsivo, hipotensión, pacientes con hipovolemia. Las reacciones adversas de este medicamento son confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares, sistema nervioso central, depresión respiratoria. Los cuidados de enfermería que se deben tener al administrar ese medicamento es tomarle los signos vitales al paciente, vigilar que no esté hipotenso, que no esté con la frecuencia cardíaca baja, tomarle la saturación del oxígeno, ya que sus pacientes presentan depresión respiratoria. Ahora vamos a hablar sobre el diclofenaco. El diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, inhibe la biosíntesis de la prostaglandina. Está indicado en tratamientos como la artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, artrosis, reumatismo extraarticular, tratamiento de los síntomas de ataque por gota agudo y para dolores musculares. Los cuidados de enfermería que se deben de tener al administrar ese medicamento sería ideal administrar antes un protector gástrico, que sería el omeprazol o podría ser la ranitidina. Vigilar la función renal en estos pacientes, ya que el diclofenaco es nefrotóxico. Y realizar pues la asepsia en el sitio, una asepsia adecuada en el sitio donde se va a hacer la función, sea intramuscular o sea intravenosa. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el haloperidol, que es un antipsicótico. El mecanismo de acción del haloperidol es que es un neuroléptico, pertenece a la familia de las butirofenonas, es un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos cerebrales,
y por consiguiente está clasificado entre los neurolépticos de gran potencia. Está indicado en pacientes con delirio, con alucinaciones, esquizofrenia aguda y crónica, paranoia, confusión aguda, trastornos de la personalidad, agitación y agresión. Las contraindicaciones son hipersensibilidad al medicamento, que el paciente esté en un estado comatoso, que presente presión del sistema nervioso central producido por alcohol o por otros medicamentos, el paciente que tenga Parkinson o lesiones de los ganglios basales. Las reacciones adversas del haloperidol pueden ser agitación, insomnio, depresión, trastorno psicótico, trastorno extrapiramidal, distonía, acaticia, bradiquinesia, temblor, mareo y deterioro visual. Los cuidados de enfermería para administrar este medicamento son vigilar la aparición de estados depresivos, vigilar la presión arterial, sobre todo la hipotensión ortostática, vigilar la temperatura y la frecuencia cardíaca y vigilar los niveles de sedación. Bueno, muchas gracias, esos fueron mis medicamentos, espero que les haya quedado muy claro, muchas gracias. Ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación para uso parenteral que muestra una actividad significativa frente a gérmenes gram negativos y gram positivos. La ceftriaxona penetra a través de la barrera hematoencefálica, lo que la hace útil en el tratamiento de la meningitis. ¿Cuál entonces es su mecanismo de acción? La ceftriaxona, como todos los antibióticos beta-lactámicos, es bactericida, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unirse específicamente a unas proteínas, llamadas proteínas ligando de la penicilina, que se localizan en dicha pared. Las proteínas ligando de la penicilina son responsables de varios de los pasos en la síntesis de la pared bacteriana. Una vez que el antibiótico se ha unido a las proteínas ligandos de la penicilina, estas pierden su capacidad funcional, con lo que la bacteria pierde la forma para crear lo de la pared, siendo el resultado final la lisis de la bacteria. La vía de administración de esta es parenteralmente, debido a que no se absorbe por vía digestiva. Después de una dosis intramuscular, las máximas concentraciones séricas tienen lugar entre 1 y 4 horas. Aproximadamente el 35 al 65% del fármaco se elimina en la orina, principalmente por filtración glomerular. El resto se elimina a través de la bilis o por vía fecal. La presentación de este medicamento viene en frasco o ampolla que contiene ceftriaxona 1 gramo. Las indicaciones terapéuticas de este medicamento son para sepsis, meningitis, peritonitis, infección biliar, gastrointestinal, ósea, articular, de piel, de tejido blando, de herida, renal, urinaria, respiratoria, neumonía, infecciones de garganta, nariz, oídos o profilaxis perioperatoria. En las reacciones adversas de este medicamento contamos con diarrea, náuseas, vómitos, estomatitis, glositis, eosinofilia, leucopenia, granulocitopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia, exantema, dermatitis, alergia, prurito, urticaria, edema y edema multiforme. Ahora, la buscapina. La presentación de este medicamento viene en comprimido de 10 miligramos o ampolla de 20 miligramos. El butilbromuro de iosina, o también conocido como buscapina, es un compuesto de amonio cuaternario derivado de la iosina, un alcaloide. La buscapina es un antiespasmódico, como lo sugiere el nombre. Estos fármacos contienen y alivian espasmos. Se utiliza en el tratamiento de las molestias y el dolor causado por espasmos abdominales. No enmascara el dolor como los analgésicos, sino que actúa sobre la causa del dolor, el espasmo muscular mismo. La buscapina es un fármaco anticolinérgico, ¿cómo así? O sea, que sirve para reducir o bloquear los efectos producidos por la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es una sustancia química que actúa en la transmisión de los impulsos nerviosos, con elevada afinidad hacia los receptores muscarínicos, localizados en la célula del músculo liso del tracto digestivo. Al unirse a estos receptores, la buscapina ocasiona un efecto espasmolítico, por lo tanto, el dolor causado por esos espasmos se va a desaparecer.
Este medicamento está indicado en espasmos del tracto gastrointestinal, espasmos y disquinesias del sistema biliar, espasmos del tracto genitourinario, también el cólico renal y biliar, así como medio auxiliar en procesos diagnósticos y terapéuticos con riesgo de espasmo, caso de endoscopia gastroduodenal o radiobiología. Este medicamento tenemos interacciones en cuanto a la buscapina puede producir efectos adictivos si se administra concomitantemente con otros antiespasmódicos, por ejemplo atropina, propantelina o dicloverina. Pueden producirse reacciones adversas si la buscapina se utiliza con antihistamínicos, por ejemplo prometazina, clorfeniramina o difenhidramina, con fármacos que actúan la motilidad gastrointestinal, por ejemplo domperidona o metoclopramida, y los antidepresivos tricíclicos. En las reacciones adversas de este medicamento podemos encontrar los efectos secundarios más comunes: estreñimiento, boca seca, dificultad para orinar y náuseas. En los casos más graves se han descrito edema de manos y pies, mareos y diarrea. Y los síntomas de una sobredosis incluyen sequedad de la boca, enrojecimiento de la piel, palpitaciones, falta de movimiento del intestino, trastornos temporales de la vista. Ahora vamos a seguir con el antibiótico llamado la benzilpenicilina o penicilina G. Este es un antibiótico para uso parenteral producido por el Penicillium schizogenum y está comercialmente disponible en forma de sales de potasio, sodio y como penicilina benzatina y penicilina procaína. Las sales de potasio de sodio son las formas más acuosas y cristalinas del antibiótico y se administran por vía intravenosa o intramuscular. A pesar de ello, la penicilina G se considera el fármaco de elección para el tratamiento de la infección treponémica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la penicilina G? Bueno, este es un antibiótico beta-lactámico de acción principalmente bactericida. Inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared de la bacteria mediante la unión a determinadas proteínas de la pared celular. Esas proteínas de unión son responsables de varios pasos diferentes en la síntesis de la pared celular y se encuentran en cantidades de varios cientos a varios miles de moléculas por célula bacteriana. La actividad intrínseca de la penicilina G depende de su capacidad para obtener acceso a la pared de la célula y poder formar esas proteínas. Como todos los antibióticos beta-lactámicos, la cantidad de la penicilina G para interferir con la síntesis de la pared es la que conduce en última instancia a la lisis celular. Lisis que está mediada por enzimas autolíticas de la pared celular, es decir, autolisinas. Entonces, ¿ese antibiótico en qué enfermedades o en qué infecciones está indicado? Bueno, está indicado para el tratamiento de infecciones graves causadas por microorganismos sensibles como la pericarditis, la listeriosis, infecciones de las vías respiratorias bajas, por ejemplo neumonía, empiema, infecciones de la piel y estructuras de la piel, gangrena gaseosa, bacteremia o septicemias e infecciones intraabdominales. En las reacciones adversas podemos encontrar reacciones alérgicas, particularmente en individuos que han previamente demostrado hipersensibilidad a las penicilinas o en aquellos con antecedentes de alergia, asma, rinitis alérgica o urticaria. En las generales podemos encontrar reacciones de hipersensibilidad, erupciones de piel como un rash maculopapular o dermatitis exfoliativa, urticaria, edema, laringo, fiebre, eosinofilia, reacciones de tipo de enfermedad de suero, incluyendo escalofríos, fiebre, edema, artralgias y prostracción, y anafilaxias e incluso se puede llegar hasta la muerte. En la parte gastrointestinal podemos encontrar colitis pseudomembranosa, en las hematológicas anemia hematolítica, leucopenia, trombocitopenia. También nos puede dar una reacción neuropática, nefropática. En la parte gastrointestinal entonces vemos náuseas, vómitos, hematoquesia, necrosis intestinal. En el sitio de inyección también se pueden presentar varias reacciones como son dolor, inflamación, absceso, necrosis, edema, hemorragia, celulitis o hipersensibilidad. La presentación de la penicilina benzatínica viene por
1.200.000 unidades internacionales o 2.400.000 unidades internacionales. Ahora vamos a hablar de la insulina cristalina. La presentación de esta viene en frasco de 10 mililitros o 1.000 unidades internacionales. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la insulina? La actividad principal de la insulina es la regulación del metabolismo de la glucosa. La insulina y sus análogos reducen los niveles de glucosa mediante la estimulación de la captación periférica de glucosa, especialmente por parte del músculo esquelético y del tejido adiposo, y la inhibición de la producción hepática de glucosa. Además, la insulina inhibe la lipólisis en el adipocito, inhibe la proteólisis y estimula la síntesis de proteínas. ¿Cuáles son las características entonces de la insulina? Además de la insulina cristalina. Entonces, esta es una insulina transparente, se debe administrar de 15 a 30 minutos antes de las comidas, tiene que tener un control de glucemia postprandial, se recomienda un suplemento a media mañana y la zona recomendada de su administración es el abdomen. Su farmacodinámica es un inicio a los 30 minutos de su administración, un pico máximo a las 2 horas y la duración es de 3 a 6 horas. Cuando la vía de administración es subcutánea, se puede administrar cada 6 horas, cuando es intramuscular, cada 3 horas, ya que la velocidad de absorción es mayor. Si se administra endovenosa, se administra de forma continua o con bomba de infusión. En las reacciones adversas de este medicamento podemos observar hipoglicemias severas, hambre, parestesias, palpitaciones, temblor, ansiedad, confusión, desvanecimiento e incluso visión borrosa. También se pueden presentar alergias a la insulina, es consecuencia de respuestas inmunológicas a contaminantes menores de las preparaciones de insulina. Se caracteriza por producir rash con prurito en todo el cuerpo, disnea, pulso rápido, reducción de la presión arterial y sudoración. Al igual que cualquier terapia insulínica, se puede producir una lipodistrofia en el punto de inyección que retrase la absorción local de la insulina. La rotación continua del punto de inyección dentro de una misma área de inyección puede ser útil para reducir o evitar estas reacciones. Entonces, por lo tanto, siempre debemos rotar en el sitio de punción que se le ha realizado. Se han descrito reacciones en el punto de inyección que incluyen enrojecimiento, dolor, prurito, urticaria, tumefacción e incluso inflamación. La mayor parte de las reacciones leves a la insulina es en el punto de inyección. Se resuelven estas habitualmente en unos días o en pocas semanas. Muchísimas gracias.